Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Volvemos con un nuevo video. Esta es la parte número 3 acerca de coronavirus. ¿Sí? Si se acuerdan, en los videos anteriores vimos en el primer video unas generalidades sobre virus y en el segundo video vimos generalidades sobre la familia Coronavirus, que es donde está este coronavirus. En este video vamos a hablar de la estructura de este virus. Pero antes que empezar sobre esta estructura, quiero hablar unos 5 o 10 minutos sobre algunos temas nomenclaturales que hay que tener en cuenta. Primero que nada, es esta distinción entre una enfermedad y un agente etiológico. Cuando hablamos de la enfermedad, estamos hablando de la COVID-19. La COVID-19 es el nombre que recibe la enfermedad que actualmente estamos viviendo. Y viene de su nombre en inglés, que es enfermedad por coronavirus 2019. Ese es el nombre de la enfermedad y no del virus. Ahora bien, esta enfermedad tiene un agente etiológico, tiene un causante, que es en este caso un virus, el SARS-CoV-2 o coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave o SARS. Estos términos es muy importante diferenciar, porque cuando decimos que estamos infectados con COVID-19, eso no es del todo correcto. A lo sumo estamos enfermos de COVID-19 y estamos infectados de SARS-CoV-2. ¿Sí? Una cosa es la enfermedad en sí, otra cosa es quién lo causa. ¿Estamos? Perfecto. Bien, eso es por un lado. Por otro lado, algo que yo quería hablar es un poco acerca de los distintos estatus epidemiológicos de una enfermedad. Actualmente nos encontramos en una pandemia, ¿sí? Que es un estado epidemiológico de una determinada enfermedad. Sin embargo, cuando hablamos de estados, de situaciones epidemiológicas, nos podemos enfrentar a tres casos específicos: una endemia, una epidemia o una pandemia. ¿Sí? Bien. Ese grafiquito que yo les dije acá me parece bastante piola para poder distinguir estos tres estados. En este grafiquito tenemos en el eje Y tenemos el número de casos registrados para una determinada enfermedad y en el eje X encontramos el tiempo, días, meses, años, el tiempo que ustedes quieran. En rojo vamos a encontrar el número de casos esperados para una determinada enfermedad y en azul, y en negro observamos una curva que representa el número de casos reales, ¿sí? Observados, registrados para una enfermedad. ¿Sí? El número de casos esperados es algo más teórico. Bien. Y el número de casos observados es algo más práctico, algo que se contabilizó uno a uno. Entonces, en esto vamos a ver que una enfermedad puede estar en tres estados: una endemia, una epidemia o una pandemia. ¿Qué es cada uno de ellos? Una endemia representa un estado de una enfermedad en donde el número de casos observados, es decir, el número de casos registrados para una enfermedad, va a ser menor al número de casos esperados. ¿Sí? Si podemos ver esta curva, en el caso de una endemia, el número de casos observados va a fluctuar año a año, por ejemplo, pero siempre se va a encontrar por debajo de la línea del número de casos esperados para la enfermedad. ¿Va a ser menor o va a ser igual? Nunca mayor. Al menos estadísticamente, ¿no? Es una endemia. Y una endemia tiene otras dos características. Por un lado, es una enfermedad que está limitada en el espacio, es decir, que está restringida a un área geográfica específica, una provincia, por ejemplo, o un área de mayor extensión, pero siempre está acotada a un espacio concreto. Y la otra característica de una endemia es que es ilimitada en el tiempo, es decir, que año a año se van a registrar nuevos casos. No es una enfermedad no es un estado donde haya un inicio y un fin, sino que ocurre constantemente. Eso es una endemia. Puede darse la situación en donde
Veníamos en una endemia donde el número de casos observados era menor al esperado, pero puede pasar que aumente por X motivo el número de contagios o de contactos con el agente etiológico de la enfermedad y entonces se dispare el número de casos observados a tal punto, que es el que nos encontramos acá, en donde el número de casos observados supere al número de casos esperados. En esa situación nos encontramos frente a una epidemia. En resumen, una epidemia es la situación en donde el número de casos observados es mayor al número de casos esperados. Y tiene dos características. La primera es la comparte con una endemia, es decir, sigue acotada, limitada espacialmente, es decir, se restringe a un área geográfica específica. Y el segundo tiene que ver con que está también limitada en el tiempo. Es decir, una epidemia surge y se va a acabar, no va a ocurrir indefinidamente. ¿Sí? Eso lo va a diferenciar de una endemia. Y por último tenemos un estado que es el estado de pandemia. ¿Sí? Algunos consideran que es un estado posterior a la epidemia, otros no, es un tema en discusión. Una pandemia es el nombre que recibe una enfermedad que ha sobrepasado las fronteras y se ha extendido a todo el globo terráqueo. Básicamente eso es una pandemia, es una enfermedad a nivel mundial. Bien, una pandemia se dice que está ilimitada en el espacio, obviamente, ya que se extiende a varios países y continentes, pero además se dice que está acotada en el tiempo o limitada en el tiempo, es decir, tiene un origen y va a tener un pronto fin. Eso, desde mi punto de vista, no es tan así, ya que hay muchas enfermedades que son pandemias, es decir, que se ocurren en varios continentes y países, pero que no van a tener un fin. El resfriado común, por ejemplo, o un VIH son virus que causan enfermedades que azotan a todo el mundo y no tienen vistas de terminar pronto. Por eso de eso de que está limitada en el tiempo, no estoy tan de acuerdo. Pero es así como lo pueden llegar a encontrar en los libros y por eso se los digo. ¿Sí? Bien. Es para que, le dije esto para que tengamos en cuenta dónde nos encontramos. Sí, actualmente obviamente nos encontramos en una pandemia, ya hace casi un año que nos encontramos frente a una pandemia y esperemos que pronto se termine. Es lo que todos deseamos, ¿no? Perfecto.